Hola a todos, a los que nos encuentran justamente llegando a esta transmisión. Desde el Festival Universitario de Cine Eureka, queremos darles la bienvenida. También agradecer la presencia de nuestros artistas, digámoslo de cierta manera, genios del cortometraje, Nicole Prieto, Juan de la Mar y Fred de la Rosa. Eureka, justamente para este año, para su edición número 6, busca mirar hacia otros lugares con la intención de seguir la búsqueda de nuevos contenidos y propuestas que apuesten a espacios de interdisciplinaridad, de hibridación de géneros. Y por este motivo estamos aquí con estos tres artistas, quienes justo nos hacen un poco visitar y rememorar, cuestionar el festival en sí desde versiones anteriores. Tanto Fred, Juan y Nicole participaron en ediciones pasadas de Eureka, y por eso el día de hoy queremos un poco como tratar de ver cómo fue su paso por el festival, cómo desde su perspectiva un poco como visitar desde afuera también el festival y saber qué ha pasado con sus proyectos y sus trabajos profesionales, su carrera en la actualidad. Eh, Fred de la Rosa es director de arte, Samario, viene de la costa colombiana y su cortometraje se llama Hay una sirena bajo la cama. Este cortometraje estuvo en nuestra edición del año pasado junto con Juan de la Mar, que con De Grija Positivo, un documental muy entrañable que ya discutiremos sobre él, hicieron parte de la selección oficial de Eureka 2020. Por su parte, Nicole Prieto estuvo o hizo parte de la competencia nacional en el 2019 y su cortometraje se llama El sonido de la luz. Entonces, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por estar y cuéntenos un poquito de sus trabajos, de ustedes y de qué está sucediendo ahora mismo por sus vidas y todo su trabajo con el cine. Bueno, entonces empiezo. Mi nombre es Nicole Manuela Brito Sotomonte, un poquito largo. Pues El sonido de la luz fue parte de mi tesis de grado. Yo estudié cine en la Universidad Central. Así como brevemente, es un documental ensayo en el que estábamos junto a mi codirector y coproductor como investigando y teníamos como muchas preguntas en ese momento acerca de la imagen y el sonido, ¿no? De cómo conforman estos dos aspectos el cine. Y nos preguntábamos, una persona ciega o sorda, ¿cómo podría llegar a vivir el cine? Entonces empezamos, digamos que al contrario, como diciéndonos, bueno, si fuera una película de ciegos y sordos, ¿cómo podríamos hacer ese tipo de películas, ¿no? Como una persona viviría así el cine. Entonces queríamos como transformar un poco como esa experiencia para cualquier persona que se sentara pues en la sala y poder como a través de estos dos mecanismos lograr llegar a ese tipo de condiciones. Y pues nada, ahorita estoy coproduciendo un cortometraje que se llama Neneco y empieza a rodaje la otra semana. Es en Cúpica, en Chocó. El año pasado ganó FDC y pues nada, estamos ahí luchándola con este. Juan o Fred. Buenas, mi nombre es Fred de la Rosa, soy egresado del programa de cine de la Universidad del Magdalena. Hay una sirena bajo la cama, precisamente es la historia de una madre soltera que tiene que hacer un disfraz para su hijo, tiene que trasnocharse para hacer un disfraz. Es un proyecto precisamente que me convencieron para hacerlo porque yo tenía otra tesis de grado. También soy escritor, entonces el director Omar Ospina, que es el director de Hay una sirena bajo la cama, me dijo, Fred, ¿tú eres capaz de hacer Hay una sirena bajo la cama? Me empezó a explicar como que, o sea, aparece la sirena en el cuarto y tal, vamos a hacerlo, o sea, yo siempre he creído que en el cine todo es posible. Entonces,
Es una historia que habla de la madre soltera y habla precisamente de la familia, de sus mujeres, de su madre, de sus hermanas. Entonces, espero que les guste. Gracias. Juan, Buenas tardes, yo soy Juan de la Mar, soy del Eje Cafetero y estoy terminando el conservatorio en la Escuela Nacional de Cine de Colombia ENAC, en Bogotá. De Grisa Positivo fue un documental que hicimos cuando estábamos en el segundo ciclo de la escuela y es un documental autobiográfico en el que yo cuento mi experiencia cuando me diagnosticaron con VIH y empiezo como a hacer un diario de esas primeras reflexiones que tenía en esa época. Aparece mi familia hablando del diagnóstico y después hago como unos performance en donde muestro como esas sensaciones que tenía de cercanía con esa pandemia en el momento que lo hicimos, que fue antes de esta otra pandemia que apareció. y, y bueno, en este momento estamos terminando la formación en la escuela y con el mismo equipo que hicimos de Grisa Positivo, rodamos hace como 2 meses Inconcebible, que es un cortometraje de ficción en el que yo hago la producción. Talena Pérez, que fue la directora, la productora de Grisa Positivo, es la directora, y es un proyecto sobre otro tema también que tiene que ver con salud y es la violencia ginecobstétrica hacia las mujeres jóvenes en los casos de abortos involuntarios. Entonces, en eso estamos, digamos, nosotros. súper. Creo que justamente algo que me parece muy positivo es que todos están en este momento como sacando productos audiovisuales, como que su carrera continuó justamente después de salir de sus universidades. En el caso de Juan, pues ya terminando. Fred nos estaba contando también hace un momento que se encuentra por grabar un cortometraje de Jaime Avendaño. Entonces, pues nada, iniciar esta conversación felicitándolos por tan excelentes trabajos, estos 3 trabajos que son maravillosos y que encontré justamente cuando empecé como a plantearme el tenerlos a ustedes 3 en esta charla, una línea muy clara que un poco se convierte como en una línea de intersección y como de discusión entre los 3, y es el hecho de un tema que es de gran interés para mí y de gran agrado, que es la memoria propia, la memoria de los otros, y justamente eso atraviesa perfectamente sus trabajos. En ese sentido también se apela mucho a los sentimientos, a los momentos efímeros o inclusive a lo familiar, esas personas cercanas que están alrededor de nosotros. En el caso de Juan, por ejemplo, el cuerpo mismo siendo objeto de un arte performativo. Y eso me hace pensar o cuestionar ciertos momentos de complejidad desde también cómo manejar esto desde lo subjetivo para llevarlo a lo colectivo, llevarlo a otras personas. En ese sentido, quisiera saber qué tan fácil o qué tan difícil fue poder contar estas historias y trabajar desde la memoria. Historias que, vuelvo y me adelanto un poco para quienes nos ven, son piezas excelentes y muy completas. Bueno, voy yo, no sé. Eh, bueno, sí, en el sonido de la luz, digamos que, pues como dije antes, nuestro acercamiento no fue en principio desde la memoria, sino fue algo que nos dimos cuenta como en el camino de intentar, como buscar, cómo hacer el cortometraje. Nos dimos cuenta pues, a través de nuestro personaje que se llama Pablo, que nació ciego y como que, bueno, digamos, su ceguera se debió a una enfermedad que la mamá tuvo durante el embarazo, entonces eso también como que conllevó su sordera, o sea, su pérdida continua de la audición en la adultez. Pero él tuvo como lapsos de tiempo en los que pudieron como ayudarle algo en el ojo a reconstruir como parte de su retina y eso para poder ver. Entonces hubo lapsos en su vida en los que vio y como que ahí agarró ciertas imágenes y nos empezamos a preguntar junto a Santiago, que es el codirector,
sobre cómo es la memoria de una persona que pierde la visión y que pierde la audición, ¿no? Cómo se conforma la memoria. Y a través de esto empezamos a pensar también en cómo se resignifica el archivo, porque es muy difícil a veces tomar imágenes de personas, ¿no? Sus fotografías o o videos. También va ligado a algo que es pues la posibilidad de tenerlas en algún momento, una cámara, una grabadora de sonido, que no todas las personas cuentan como con esas facilidades, y más una persona de, no sé, 50, 60 años, ¿no? Antes pues era mucho más complicado, ahorita hay celulares, pero antes no. Entonces ahí empezamos a pensar cómo resignificar las imágenes. Entonces el archivo que se ve en el sonido de la luz, por ejemplo, no son precisamente memorias de Pablo, no son videos pues de su familia, sino son videos en Super 8 y en 8 de otras familias. Y a través de estas imágenes empezamos a pensar cómo era reconstruir esa persona de alguien que no tiene como unas imágenes para mostrarnos como tal. Y desde ahí como empezar a preguntarse cómo se resignifica colectivamente la memoria, ¿no? Porque a veces tenemos recuerdos que se empiezan también como a crear con las palabras, con los sonidos, con los recuerdos de otras personas. Entonces eso también fue como parte de la investigación del sonido de la luz. Súper, genial. Justamente como el trabajo con archivo suele ser muy complicado, justamente como para eliminar esas tensiones que se dan entre los cuerpos y las figuras representadas, pero justamente en las imágenes que estamos viendo, creo que se logra muy bien poder conectar esta parte que dices de la historia con las imágenes, y como recurso audiovisual es muy bello el resultado final que tuvieron ustedes. Gracias. Hola, qué chévere escuchar esa historia de tu peli, me encanta full. Les cuento que hay una sirena bajo la cama. Fue muy fácil, digamos, por todo lo que tiene que ver con el equipo técnico. Encontrar el equipo técnico en la costa Caribe fue algo muy fácil porque tenemos personas muy preparadas en por estos territorios, pero digamos que el proceso de producción fue muy difícil. O sea, construir toda la parte del arte de Hay una sirena bajo la cama era difícil. Porque teníamos que reconstruir precisamente un lugar que tiene una posición en el turismo, y es mi ranchito, que es la casa de la abuela del director de Omar. Entonces él se ha encargado de hablar de su familia, precisamente como habla en Hay una sirena bajo la cama, habla de su mamá, de su hermana y de su abuela. Entonces tocaba reconstruir toda esa casa que se está cayendo a pedazos. Entonces tocaba precisamente reconstruir a partir de las fotografías que también iban a salir en la película, que son las fotografías de su sobrino, del niño que cuida a la sirena. Había que reconstruir los pisos porque ya no existían. O sea, el lugar cuenta con un árbol de caucho súper grande y tú sabes que las raíces levanta todo y mejor tocaba hacer todo eso. Entonces ya se fue como planificando cuáles eran los artistas que podrían participar en el departamento de arte y en todo el diseño de producción para lograr que la obra fuera un éxito. Entonces se pensó precisamente en contratar diseñadores gráficos, arquitectos, expertos en piscinas, para poder lograr obtener como el lugar preciso donde queríamos realizar la película. Queríamos realizar la película que fuera poder escuchar las historias de esas mujeres solteras que en su día a día se convierten en mujeres, en héroes cotidianas que tienen que luchar. Creo que ahí justamente pues tú en el cargo de dirección de arte, creo que es de los más logrados de los trabajos del año pasado, justamente porque introducir literalmente a una sirena en un cuarto y llenarlo de agua es una escena brutal, y eso hace que el valor de producción crezca de una manera descomunal, y esas cosas suceden en Macondo, como lo decías hace un rato. Eso solamente sucede en la costa Caribe.
Juan, ¿cómo fue para ti todo este transitar con la memoria, con lo performativo, todo este Mira proceso? que, Súper, súper íntimo y súper fuerte, pero de eso va la historia, justo. mira que a mí esta pregunta de la memoria nunca me la habían hecho, porque de alguna manera yo siento que pasa con el documental que siempre la idea es que sea como en el tiempo real, a pesar que tenga pues material de archivo, y como en el docu, digamos, el material de archivo que usamos es como un poco para presentar a mi familia, pero el resto son cosas que están pasando como en ese momento. Entonces, como que no sé, el año pasado no era una memoria, pero ya si lo vemos ahora, sí representa el documental en sí como una memoria, y también había una pregunta como sobre la memoria de la enfermedad cuando decidimos hacer el documental, así no fuera tan explícita. Y después, como lo que ha pasado es que como que ese discurso está presente, nos permite cuestionar también los imaginarios que tenemos de la enfermedad, de lo que es vivir con una enfermedad, de lo que es para una familia asumir, vivir esta situación, pero después hay otro elemento, por ejemplo, de la memoria en el documental, y es que yo empiezo, por ejemplo, el performance que hago nace de un diario que yo había empezado a escribir cuando me diagnosticaron. Entonces, el performance nace de una memoria que estaba escrita, y luego decidimos pasar esa memoria escrita a algo audiovisual a través de un performance. Entonces también es como que la memoria se interpreta y luego se coloca en la línea narrativa del documental y funciona para entender una sensación. Y el año pasado, que fue como cuando estuvimos mostrándolo en festivales y participando, ya tenía otro sentido, porque además cuando grabamos de Grisa Positivo no había empezado el COVID. Entonces muchas personas, volviendo al tema de la memoria, no tenían cercano que era una pandemia, pero el año pasado ya todas las personas lo tenían muy cercano. Entonces ver el documental era pensar en la anterior pandemia, inmediatamente a la del COVID, que fue la del VIH-Sida en los 80, pensar en una pandemia que estaba en este momento ocurriendo, y pensar, claro, y como que relacionar y hacer un cruce de muchas cosas. Entonces creo que hay como varios juegos ahí con la memoria que sí, que sí, como que me doy cuenta ahora que tú lo dices que tiene sentido. Sí, fue justamente cuando empezamos aquí desde el equipo de programación como a plantear qué cortos queríamos que hicieran parte un poco de esta charla y que justamente representan lo que Eureka busca en cuanto a calidad, a propuesta, a visión. Fue bastante evidente que al colocar a ustedes tres como en una línea, la memoria era como ese punto álgido en el que podían armarse ciertas discusiones. Y justamente hablando de Eureka, este año, y ahí voy a lanzar un poco un spoiler, deseamos justo empezar a encontrar y problematizar ciertos discursos, ciertas representaciones, inclusive formatos y formas de realizar y pensar el cine. Esto a través de sus tres competencias, las competencias principales del festival, pero también a través de tres panoramas que considero casan muy bien con sus proyectos audiovisuales. Esto, igual que la memoria, fue como muy fortuito, no fueron escogidos en ese sentido, pero hoy puedo pensar a Fred y a Una sirena bajo la cama desde un cine que se gesta en las regiones, como muy fuera del extrarradio y los centros de poder, además de en la costa Caribe, como contar historias de género y fantasía es algo que remonta a lo que muy pronto va a ser un panorama del festival. A Nicole y El sonido de la luz dentro de cierta cualidad de hibridación de géneros, pensándolo sobre todo como viendo casi siempre desde el documental, viendo cómo también ciertas partes se ficcionan. Ahorita nos contaba que se hace, digamos, como plausible el uso de que la historia del protagonista de El sonido de la luz justamente tenga imágenes de otras familias. Y a Juan, pues dentro del activismo social y dentro de todo lo colectivo y que parte también desde lo personal en De Grija Positivo. Entonces, quiero saber con Juan justamente cómo fueron esos procesos justo ahora que también sé que tu perfil es muy de activismo y de empoderamiento.
Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, sí, claro que sí, qué buena noticia igual escuchar eso que dices, que Eureka como abra esos espacios y esas otras visiones como desde el audiovisual. En verdad, yo había hecho activismo antes y lo tenía suspendido y había decidido como retirarme, activismo como en temas LGBT, y con el documental volví a hacerlo sin darme cuenta. O sea, hicimos el documental, lo empezamos a mostrar y empezó a pasar como un efecto dominó de estamos hablando de un tema que no es tan tocado ni desde lo audiovisual, pero tampoco desde lo social. El VIH estaba como bien olvidado, y entonces eso me llevó como a escribir artículos para una revista y luego como que personas de medios de comunicación se dieron cuenta, entonces como que se empezó a cruzar ahí nuevamente como el activismo que había tenido presente y ahora, claro, y el año pasado la participación en festivales que tuvimos y además otro público que también queríamos llegar y era pues no solo el de festivales de cine, sino el de eventos de activismo, grupos, redes de personas viviendo con VIH. Entonces como que involucrarme poco a poco en eso ya me llevó como a volver a coger cancha en el tema. Actualmente yo trabajo en una ONG, digamos, de jóvenes y adolescentes viviendo con VIH, entonces como que para mí nunca ha estado igual tan lejos el arte de las otras cosas, como del activismo social, de la transformación social. Y con el docu pues pude hacer como ese cruce y es como también desde donde nos posicionamos como con el equipo que realizamos el documental, porque fue un trabajo pues necesariamente colectivo y nos llevó como a este espacio de hablar otros temas y de querer como activar otras causas a partir del audiovisual. Nicole, ¿tú qué opinas acerca de todo esto de la hibridación de géneros y qué tanto hay de la hibridación de géneros y un poco como de esas líneas que se vuelven difusas entre la ficción y el documental en El sonido de la luz? Sí, bueno, pues sí, sí fue un poco como un reto, porque muchas personas a veces sienten como que no está bien, por ejemplo, lo que hicimos de tomar archivos de otras personas y hacerlos pasar por algo que no son al final. Pero yo siento que eso también es como las posibilidades, ¿no? Del cine y en general del arte, y es como tomar algo y reformarlo. Entonces, como que nosotros sentimos cuando lo estábamos haciendo que ese pues era el camino porque pues nos interesaba mucho eso, como tomar unas imágenes y unos sonidos que no tenían nada que ver con una historia y tomarlos y de alguna forma hasta reivindicarlos y darles también como un espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, las imágenes que se ven ahí son imágenes de una familia, son imágenes de dos familias y una de ellas es de Ibagué, la otra familia es de aquí de Bogotá, pero también tenían como imágenes de Colombia y esto, y son imágenes que al final se quedan en un celuloide y no salen de ahí y se dañan y no tienen como dónde verse. Por ejemplo, ellos nunca habían, ninguna de las dos familias había visto nunca las imágenes que habían grabado ni sus abuelos. Uno fue el abuelo y el otro fue un tío. Entonces también fue como para nosotros importante poder darle vida a esas imágenes nuevamente a través de la proyección y que sus familias vieran imágenes de las tías, de los primos, de gente que pues nunca, que no se había como visto cómo era de pequeño, cómo era antes las ciudades. Entonces digamos que sí fue interesante. Por ejemplo, una vez el Cine de la Luz se proyectó en un festival en Nueva York, en el Festival de Cine Colombiano, y fue muy chévere que al final de la proyección había un señor que nos dijo, un señor que también hacía cine, no recuerdo en este momento quién era, pero nos dijo, ay, en una de esas escenas yo grabé alguna vez, eso es en Ibagué, en el puente de tal, no sé qué, él de una vez se conectó con el corto porque reconoció ese momento y lo recordó y lo llevó a su memoria. Entonces como que eso fue muy importante para nosotros y además fue muy chévere y con respecto a lo de, porque me fui para otro tema, con respecto a lo de como hibridar, yo siento que el documental siempre toma cosas de la ficción y la ficción siempre toma cosas
de la realidad, ¿no? Si ya siempre están como, o sea, constantemente se están complementando y a veces siento que también es como algo que limita, ¿no? Como estar como fraccionando todo en ciertos esquemas. Siento que es mucho más chévere cuando es algo que simplemente toma lo que necesita y lo aprovecha para hacer, no sé, un corto, un largo. Y siento que ahí está muchas veces como la fuerza de las películas. Justo, y creo que el corto funciona como un activador de la memoria porque justamente la resonancia que hay en las imágenes y creo que lo potente que llega a ser el documental justamente se da por ese momento en que desde sus imágenes, desde las imágenes del sonido de la luz, podemos empezar a ver como y a recordar imágenes propias, como esos viajes, como esas imágenes que nos recuerdan a nuestras propias familias. Y creo que justamente ese es uno de los aciertos del cortometraje. Hagamos una pausa, voy a llamar a Fred porque supongo que en Macondo se fue la luz. ¿Cómo van esos proyectos ahí en lo que va Fred? Pues un poquito sufridos, porque de hecho lo que decías ahorita, como se va la luz, el internet, grabar en otros lugares, siempre es un poquito más complicado, sobre todo cuando no se vive ahí, porque pues si uno está ahí de alguna forma puede gestionar todo, pero hacer como la logística desde lejos es muy difícil. Estoy con Fred, justamente vamos a hacer una hibridación de formatos en este podcast, así que ya estoy cuadrando con él. Fred, entonces, dentro de las cosas que te había preguntado, como para que tú recapitules desde ahí, está el hecho de que, pues, Una sirena bajo la cama se gestó en las regiones, viene desde Santa Marta, está fuera de ese como extrarradio y ese centro de poder donde justamente hay que pelear actores, no hay equipos, como que tampoco es que sea el peladero que no hay nada, pero sí requiere cierta dificultad que no existe estando en Bogotá, por ejemplo, o en ciudades principales. Entonces, en ese sentido, ¿cómo funciona esto de hacer cine en la región, hacer cine en la costa Caribe y contar historias, ficciones, documentales, también como desde cierta perspectiva de género y de fantasía? Entonces, justamente aquí el tío es perfecto porque tenemos una hibridación inclusive de formatos, que también es algo que está buscando Eureka. Entonces, ahora tenemos a Fred y a Juan desde otras perspectivas en cuanto a formato. Entonces, Fred, cuéntanos qué opinas de todo esto de hacer cine en la costa. El género fantasía en la costa Caribe es muy bonita hacerla por todos los escenarios que tiene. Vemos que la fantasía tiene unos elementos que son muy difíciles de recrear, precisamente de crear, inventar. Cuando Omar me dice a mí, Fred, vamos a hacer el cortometraje en mi tesis de grado que se llama La chiquitica de la noche. Estábamos en el mismo salón, pues, con la misma profesora, Marín, y me dice, Fred, vamos a hacer ahí Una sirena bajo la cama. O sea, los dos nos habíamos lanzado en los festivales como directores y tal. Yo le dije todo lo que él hacía, a él también le encantaba lo que yo hacía. Entonces digo, vamos a hacer la tesis, porque es una vaina difícil, no lo vamos a lograr. Fred, tú eres capaz de inundar. Pero ¿cómo vas a hacer para que la sirena se vea bien, se vea re? Vamos a hacer. No te preocupes, que yo lo que tengo es amigos que hacen disfraces acá en Costa Caribe y lo vamos a lograr. Vamos a buscar a las personas que son, vamos a unir el grupo y lo vamos a lograr. Y así fue que se hizo Hay una sirena bajo la cama. Hubo mucho miedo por la parte del presupuesto, porque bueno, no somos estudiantes como buscando las convocatorias nacionales, que son bastante competitivas, digamos. Personas presentadas a las convocatorias. Entonces, como que el primer recurso que recibimos fue del Magdalena. Recibimos por ahí unos 4 millones de pesos. Entonces nos metimos en la loquera nosotros, de locos, de querer hacer cine, de hacer la película con 4 millones de pesos. Y esos 4 millones de pesos alcanzaron precisamente para hacer la primera prueba. Digamos que estaba el talento, estaba la vaina, estaba el talento y fue la prueba, pero también
sirvieron muchas imágenes, funcionaron muchas imágenes que grabamos. Entonces se presentaron como todos estos problemas que te había comentado del piso. El piso era totalmente antiguo, de doble baldosa de 2 colores. Había que quitar todo ese piso, remover el piso, las paredes rezadas, impermeabilizar todas las paredes, porque el agua se salía. Entonces ya la entrada no era por la puerta, sino era por la ventana. Asomaba la sirena, te tocaba hacer una escalera y fue funcionando la vaina. Y dijimos, esto sí se puede hacer. O sea, el ensayo, o sea, cuando le dijimos al equipo técnico, vamos a grabar de nuevo, es que bueno, también ya la convocatoria FODCA, digamos, tenemos que ganar otra convocatoria, teníamos como un presupuesto de Omar. No, mentira, no nos habíamos ganado la convocatoria. Omar tenía presupuesto, plata de él que había conseguido trabajo. Y dijimos, vamos a rodar la película. Muchas personas que colaboraron. Y de inmediato en la postproducción fue el podcast, el Fondo Distrital Santa Marta, y fue que pudimos hacer la postproducción. También era bastante difícil porque habíamos grabado en unos escenarios, digamos, que tenían dificultades. O sea, grabar con agua es muy difícil, entonces tocó dividir en 2 partes, o sea, la parte seca y la parte mojada. Claro. Entonces, como estábamos falseando en la película, en una casa de 2 pisos, el set es una casa de 2 pisos, pero el cuarto estaba, bueno, escuchar un poco la bocina de Macondo que está pasando en estos momentos por acá, sí. Porque el cuarto quedaba en un segundo, tocaba falsearlo en un primer piso, pero ese primer piso no estaba el piso, que estaba en el segundo piso. Entonces ya ahí tocó intervenir, que interviniera un diseñador gráfico, pudiera hacer las baldosas a la mano, con pintura de carreteras, mucho porque se fueron haciendo pruebas. Sabes que mi ranchito, la sede de la Fortaleza Film, que es la casa productora, y que mi ranchito, la antigua discoteca Mi Ranchito, es el escenario donde todas sus películas. Es como el Hollywood de Omar. Ahí sucede, casi todas las películas de Omar han sido en interiores y la ha hecho. Entonces, mucho el rodadero, porque pudimos hacer en las playas del rodadero, hicimos de las sirenas, cómo se iba a comportar la cola, porque era muy importante el movimiento de la cola, el movimiento feminista. La cola se iba a interpretar en las aguas. Teníamos que ver que casi todo el personal técnico tenía que estar dentro del agua y el agua iba a poner un diferente, ¿no? Entonces, de inmediato tocó como buscar un profesional en piscinas. El agua con químicos, blanquearlas, y así fue la sirena. Fueron tiempos muy difíciles porque de la película ya se empezó empezó lo de la pandemia, empezó precisamente una tragedia también acá en mi pueblo, que es donde estoy, en Cartagena. Entonces fueron momentos muy difíciles, como que iba a pasar con la película, cuando la película hace su primer lanzamiento en un festival, hace su primer lanzamiento, y fue una sorpresa muy grande porque se lleva el premio a mejor película a nivel universitario, internacionalmente. Entonces, nosotros fue muy chévere, todo el equipo técnico contento, el equipo técnico, digamos que fue muy fuerte para ellos, para el sonido, para todos para los albañiles, que es una cantidad de gente involucrada en el departamento de arte y el diseño de producción de esta película para poderla lograr. Pero siento muy contento. Y creo que se logró muy bien, y mil gracias por contarnos justamente como esas anécdotas que hacen justamente que el cine en otras regiones tenga el valor que tiene frente a productos audiovisuales realizados aquí digámoslo, como en estos lugares donde es mucho más fácil encontrar esos recursos y esas maneras de poder solucionar esos requerimientos desde lo más básico en producción hasta elementos de sonido y fotografía, arte, como nos contabas. Para todos, justamente, y ahora que tocabas el tema de los festivales que premian al cine estudiantil, como ese cine que se realiza y se gesta desde la academia,
consideran ustedes o qué piensan justamente de espacios que premian y que trabajan en sentido a estos espacios, festivales, muestras que permiten que justamente esos trabajos se visualicen, porque son justamente como muy difícil de poderlos sacar, de poderlos mostrar, entonces es un arranque muy difícil para las personas que inician haciendo cine. Entonces, ¿qué opinan que justamente existan estos espacios de visualización? Me parece que es la oportunidad más grande que se le puede dar al realizador audiovisual en la historia del cine, como los grandes cineastas, a partir de creando cortometrajes, lograron crear como todo súper profesional. Y fíjate que hay muchos amigos que estudian cine y me dicen, pero es que voy a hacer una película, claro, es que te la pasaste mamando gallo en la universidad, digamos que la academia y los talleres que dan los profesores, eso da todo el valor tuyo, ¿no? Entonces yo creo que darlo mucho, es más, en estos momentos están abiertas las convocatorias de Eureka. Entonces, aprovechemos este momento para invitar como a los jóvenes cineastas que se unan y que manden sus películas. Y que creen una barbaridad de historias que cuenten las historias de sus territorios, que es lo más importante. Gracias, Fred. Bueno, yo estoy de acuerdo con Fred. Yo siento que estos espacios son necesarios, porque a veces uno no sabe, ¿no? Como que uno a veces termina el corto, si lo logró hacer en la universidad, y luego como que dice, bueno, ¿y ahora a qué le apunto? ¿No? Y también está un poco como estas nervios, esa inexperticia, y siento que apuntarle como a los festivales universitarios, a las muestras, también es como importante para empezar como a hablar sobre el cine que se gesta desde la universidad. Tal vez sin experiencia, sin tantos conocimientos, sin dinero, pero que también es un cine que es necesario, ¿no? Porque desde ahí empezamos todos, también como estudiantes o egresados o lo que sea, o como jóvenes, empezamos a encontrar qué nos gusta, qué queremos contar, y esos espacios crean como también un lugar de crítica, una primera crítica de poder visualizar y sentir y saber qué es lo que se está contando o qué es lo que esas personas que están estudiando están hablando desde sus territorios o desde sus cosas súper personales, desde las preguntas y cuestiones que todos como humanos tenemos. Sí, la verdad yo creo que es súper importante que existan estos espacios y yo celebro mucho, pues un montón que además en Colombia se abran cada vez más, porque esto permite que, o sea, y hablo de los festivales de cine universitario, pero también de las secciones universitarias en festivales grandes, porque esto permite además que como estudiantes tengamos la sensación que nuestro trabajo se puede ver en otros espacios, que no solamente va a ser como un trabajo, una tarea, y motiva un montón a las personas. Nosotros, por ejemplo, el año pasado cuando estuvimos en Eureka, estuvimos en la retrospectiva de la escuela, de la ENAC, y estos cortos que estuvieron en la retrospectiva han estado, como estaba diciendo Fred ahora, en festivales internacionales, han ganado premios. Esto motiva como a las personas que estudian ahora como a seguir haciendo su trabajo. Y siempre como que aprovechamos estos espacios también para invitar a que la gente termine sus trabajos, a que los postule, a que no se pongan esa meta que tiene que ser la primera película que hagan ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Es como cada película, cada corto va teniendo su recorrido, va haciendo posible abrir sus puertas. Entonces, también invitar a que se postulen a Eureka, que tiene ahora estas multiplicidad de formatos y que tiene estas otras convocatorias y categorías para que sea posible ver lo que no es tan convencional y lo que de pronto no tiene cabida en otros festivales que de pronto sí manejan unas formas más estandarizadas. Justamente, gracias por esto, porque
de verdad se hace necesario como en el quehacer y en ese proceso de poder justamente tener una visualización, poder crecer, escuchar críticas, poder mejorar, el hecho de poder conocer y darse, justamente de nada sirve hacer una película y guardarla en un cajón. La película debe de poder salir, poder ser visualizada. Como bien lo dijo Juan, no tiene que ser, pues uno siempre, desde el punto de vista de realizador audiovisual, siempre quiere mejorar su obra. Creo que nadie que vea de nuevo sus productos puede decir como lo dejaría idéntico como está. Creo que casi siempre pues, queremos hacer una reedición después de tiempo de ver, que uno dice como, bueno, listo, ya creo que puedo eliminar esto, que bueno que hubiera podido agregar otra escena. Entonces poder mostrar y poder visualizar es súper, súper importante. Y justamente la convocatoria de Eureka abrió el 28 de mayo y vamos hasta el 15 de agosto. Entonces siempre hay tiempo para poder participar. Están todos los que nos escuchan y nos ven invitadísimos, y el festival se realiza del 12 al 19 de octubre. La idea justamente es que sea híbrido. Vamos a ver cómo sucede todo con esta pandemia, pero la idea es poder tener presentaciones de manera presencial y virtual en la medida de lo posible. Y nada, chicos, mil gracias por este espacio, por dejarse ver, por poder acercarnos al cine, que acerquen ustedes sus productos y su trabajo. Queremos seguir viendo muchas más cosas de ustedes y fue un gusto verlos. Súper. Gracias. Gracias, Fred. Gracias, gracias a Fue ustedes también. Un iniciativa de placer. Fred y Todos. de este formato híbrido que salió de esta conversación. Esto estuvo, creo que muy bien. Entonces, Fred, mil gracias y bueno, disfruta mucho de la costa. Estamos ahí en contacto. Bye. Gracias, chao. Chao, chicos. Ustedes también, mil Chao a gracias por todos. estar. Chao, muchas gracias. Vale, bye.